O alguno estaba con alguna otra clase. Bueno, por lo menos no me dijeron nada, no me dijeron que no podía. Bueno, vamos a poner la cámara. Son 4 minutos, recién largamos. ¿Han podido ponerse a estudiar algo de los síndromes, chicos? ¿Han estado practicando con eso? Porque obvio que no estamos dándolos, pero ustedes tienen que ir estudiándolo para saber cómo vamos a hacer en el final, ¿no? Vayan estudiando. Díaz Álvarez, Emiliano, anda por ahí. ¿Se ha puesto a leer un poco los síndromes o no? Un poco, medio poco, o nada, o algo. Diego Nicolás, Buenas tardes, doctor. ¿cómo le va? Muy bien. ¿Hemos estado leyendo algo de síndromes o no? Muy poco, Bueno, sinceramente. nos podemos leer síndrome porque ya le vamos a empezar a tomar y hoy día vamos a dar algunos ejemplos para que ustedes entiendan para qué sirve, ¿no? Para mí es muy importante que ustedes entiendan eso, porque básicamente es como, algunos de ustedes, calculo que todos ustedes cocinan, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se cocinan o hay alguien que no se haya cocinado nunca? Bueno, parece que no, ¿no? ¿Entienden implícitamente que la cocción es con el calor, ¿no? Es como que si no hubiera calor, no hubiera cocción, ¿no? Bueno, en la medicina hay algunas premisas que son claves que ustedes les hace entender el juego, o sea, ¿cómo entender a un paciente? ¿De qué está hablando este hombre que está al frente mío, que está sentado justo al frente de mi escritorio? Eso son los síndromes, eso es semiología. Y es lo que yo quiero que ustedes intenten entender. Ni siquiera memorizar, tienen que tratar de entender para que les sea más fácil. Así que vayan estudiando los síndromes porque así lo van a poder entender medicina. Muchas veces se memorizan todo sin saber qué están memorizando, ¿no? Bueno, vamos a alargar porque, a ver, hay alguien más, lo vamos a ir sumando. Y voy a ver si las puedo subir, no sé, si a lo mejor se las puedo subir ahí al WhatsApp. Bueno, ya veo si se las subo al WhatsApp. Bueno, hoy día vamos a hablar de infección del tracto urinario, ¿sí? Es un tema que van a verlo bastante frecuente, cualquier especialidad que hagan, en algunas más que otras, ¿no? Hay un par de conceptos generales que quiero que entiendan. Acá, bueno, esto está mal puesto, en realidad no quiero que ustedes se confundan. En realidad, todas las ITU hoy en día se dice que un paciente tiene una infección del tracto urinario cuando tiene síntomas, en realidad. ¿Mm? No existe una ITU asintomática, por lo menos en los conceptos actuales que existen. Si una persona para que tenga una infección urinaria tiene que tener un síntoma, ¿no? Porque hay una versión a donde uno dice, este paciente tiene gérmenes y hay inflamación en la vía urinaria, que puede ser sin síntomas. El paciente puede tener inflamación, puede tener un recuento de bacterias suficiente y no tener síntomas, ¿sí? Entonces usted me va a decir, pero bueno, a ver, ¿cómo hago el diagnóstico? Obviamente que el diagnóstico de infección urinaria está basado en el síntoma, como dijimos, en la presencia de inflamación, generalmente la mayoría de las personas hay inflamación, quiere decir que hay aumento de los leucocitos en la vía urinaria. Y la presencia del germen, ¿no? Es como encontrar el cadáver con el asesino, ¿m?
y tener todos los elementos, decir, bueno, estamos en presencia de esto, ¿no es cierto? Tenemos todos los elementos, síntomas, inflamación y el revólver, ¿no? Cadáver, asesino y el revólver. Entonces, acá tenemos síntomas, ¿eh? Tenemos la inflamación y tenemos la bacteriuria, que es el germen que causa el problema, ¿no? Entonces, generalmente no existe infección urinaria asintomática. Se la define como bacteriuria asintomática. Tenemos el asesino, ¿sí? Con el arma, pero no tenemos el asesinato, ¿sí? Tenemos el germen ahí presente, listo. Bien. Ya vamos a ver un poquito más sobre bacteriuria asintomática, pero sí quisiera resaltarles el valor de una cantidad suficiente de bacterias en la orina como para justificar una infección urinaria. O sea, tengo una cantidad, un umbral, donde yo digo, a partir de acá hay suficientes bacterias como para que tengamos una infección urinaria. Después, la diferencia entre ITU baja e ITU alta es una diferencia poco clara, digamos, porque uno no tiene una línea exacta que pasa por donde pasa y dice uno, de acá para arriba es alta y de acá para abajo es baja. Es una cuestión más que todo práctica en cuanto a la sintomatología, porque cuando uno dice que el paciente tiene síntomas sistémicos o tiene dolor lumbar, uno puede, en la fosa lumbar, uno puede pensar que el paciente tiene una ITU alta. Y esto sería sinónimo de pielonefritis, inflamación de la pelvis y del riñón, que tiene una trascendencia mayor que tener una infección urinaria baja, que se refiere generalmente a la cistitis, ¿no? Esta división entre alta y baja entonces no es lo mejor que podemos hacer, mejor es hablar de pielonefritis o de cistitis o de prostatitis en el caso de que haya inflamación de la próstata. Y en cuanto a la prostatitis, por ejemplo, es un proceso que está por debajo, digamos, de la vejiga, o sea que sería baja, pero a veces puede ser grave, puede tener un compromiso sistémico, como en los ancianos, una prostatitis aguda, no crónica, pero sí aguda, que puede llevarlo inclusive a la sepsis al paciente anciano. Entonces, ojo con el concepto de alto y bajo. Uno preferiría que las definan como el diagnóstico, pielonefritis, cistitis o prostatitis. Y por ahí lo que se puede utilizar es ver la evolución del cuadro, ¿cierto? Y la repercusión sistémica, esto sí es importante, si tiene repercusión sistémica y qué tan grave es, ¿no? Si el paciente tiene fiebre o si tiene manifestaciones de sepsis, por ejemplo. Después tenemos el concepto de lo que es ITU complicada versus no complicada. Y ya vamos a ver qué quiere decir ITU complicada. Cistitis, entonces dijimos, es la infección urinaria de la vejiga, la pielonefritis, la inflamación del riñón y de la pelvis urinaria. Y en algunos artículos hablan sobre lo que se llama pielonefritis subclínica, donde hay una inflamación sin una manifestación clínica. Este sería como un punto intermedio de lo que yo les decía al comienzo, de lo que sí sería infección urinaria, con los tres elementos, inflamación, clínica y germen. Acá habría inflamación, el germen, ¿no es cierto? Y no tendría clínica. Estos artículos hablan sobre este punto que todavía no se ha desarrollado, no se conoce en sí qué valor puede llegar a tener. Y por último, está el concepto de bacteriuria significativa, que me parece que es importante. Un poco lo que yo les decía, el valor de la bacteriuria significativa es la cantidad suficiente de gérmenes como para justificar una infección urinaria. ¿Qué quiere decir esta bacteriuria significativa? ¿Por qué le ponemos la palabra bacteriuria significativa? Bueno, yo siempre les doy este ejemplo que puede ilustrar un poco lo que sucede. Ustedes saben que la uretra está comunicada con el exterior y que en el tercio distal de la uretra está colonizada por los gérmenes de la superficie de la piel. Por lo tanto, si yo encuentro una orina y le hago un estudio cualitativo, tomo una muestra de orina y hago un estudio cualitativo, puedo encontrar gérmenes que están en la superficie de la piel y puedo confundirme, ¿sí? Entonces, pasa algo parecido a esto. Fíjense, en estos bancos, son 3 bancos,
de una ciudad, se roban a nuestros tres bancos, A, B y C. Los sospechosos o los ladrones bloquean las cámaras internas del banco y no se los detecta. Pero las cámaras externas, las de las peatonales, las que están en el centro de la ciudad, siguen filmando. Y en el banco A, en las cámaras de la salida del banco A, como sospechosos se ven a Juan, a Pedro y a Ricardo. En el banco B se ven como sospechosos a Juan, a Pedro y a Eduardo. Y en el banco C, a Juan, a Ezequiel y a Víctor. ¿Cuáles son las posibilidades que Víctor esté relacionado con los robos? Muchas, pocas. Son pocas, por supuesto. ¿Cuáles son las posibilidades que Juan esté relacionado con los robos? Altas. Bueno, estamos hablando de probabilidades. Y cuando uno hace un urocultivo y hace un recuento de colonias, está hablando de que hay más probabilidades cuando el recuento de colonias es más alto. ¿Entienden eso? Y es un método cuantitativo porque esto permite sacar el sesgo o la confusión de la colonización del tercio distal de la uretra. Si hubieran hecho una muestra cualitativa, ustedes podrían confundirse con un germen de la superficie de la piel. Pero en este caso no, hacen una muestra cuantitativa y miden probabilidades. Es eso lo que hacen. La ictus complicada es una alteración anatómica o funcional que dificulta el tratamiento antibiótico y puede hacer que éste falle. Hay algo en la estructura o en la funcionalidad de la vía urinaria que puede hacer que usted le pongan el antibiótico al paciente y no funcione. Hay cuestiones que son fisiológicas, como el embarazo o las edades extremas, pero hay otras que son patológicas, como los cálculos, como los catéteres o las instrumentaciones de la vía urinaria, los tumores, la vejiga neurogénica, que es un trastorno que se da mucho en las personas muy ancianas o en las personas con algunas enfermedades, por ejemplo la diabetes, o las personas con lesiones de la médula. Los gérmenes multiresistentes, la localización que dificulta el alcance de antibióticos, que es una cuestión fisiológica. La próstata está constituida por células lipofílicas, por lo tanto, los antibióticos que no tienen una estructura afín, no alcanzan buenas concentraciones dentro de la próstata. Un ejemplo son los aminoglúcidos, como la gentamicina o la amicacina, que son drogas, muy buenas drogas para los bacilos gram negativos. Pero al ser drogas que no alcanzan buena concentración en la próstata, por ahí a veces sucede el fracaso. La inmunosupresión es otro factor. Y acá vemos que en el caso del varón, la mayoría de las veces, cuando usted tiene un varón con una infección urinaria, es complicada. ¿Qué quiere decir esto? Hay algo, un trasfondo, que hace que ese varón tenga una infección urinaria y hay que irlo a buscar, con imágenes, por ejemplo. ¿Sí? Solo el 15% de los varones no tienen infecciones urinarias complicadas. En cambio, la mujer es más frecuente, porque la mujer tiene la uretra corta, es receptiva en la relación sexual y suele colonizarse más fácil. ¿Me entiendes? Entonces, la mujer suele tener más frecuentemente infecciones urinarias no complicadas. ¿Sí? ¿Está bien este concepto? ¿Lo entienden? Y bueno, depende de la edad. Depende de las edades. Por ejemplo, Isela. ¿Isela está por ahí? ¿Isela? ¿Dónde la tengo, Isela? Isela. La muda, Isela. Profe, le contestó por el chat. Ah, por el chat. Me va a contestar por el chat. Bueno, a ver, contésteme por el chat. Isela, ¿usted se imagina en un anciano varón cuál puede ser la patología más relacionada con una ictus complicada? Claro, claro, por ejemplo, ella dice próstata, está bien. Entonces, si yo pienso en un varón que tiene 70 años
y hace infecciones urinarias, lo más probable es que tenga un problema prostático, ¿no? Entonces, ese es el concepto que yo quiero que quede. O sea, en un varón hay que salir a buscar la razón por la cual tiene una infección urinaria. ¿Eh? ¿Estamos? Bien. Bueno, acá tienen unas cuestiones. Porque hay factores que evitan la infección, como la acidez de la orina, la evacuación frecuente y completa. O sea, ustedes saben que si no se evacúa la orina, se puede contaminar y puede multiplicarse el germen y producir infección. Entonces, las obstrucciones son fundamentales en la vía urinaria. Decíamos recién con la próstata, ¿no? La fagocitosis del complemento, la acidez vaginal en la mujer, se ha visto que las infecciones urinarias aumentan en las ancianas porque aumenta la colonización de la vagina con gérmenes que son distintos a los que normalmente tiene cuando tiene el estímulo de las hormonas estrogénicas, ¿cierto? Los factores que predisponen a la infección, entonces, los antecedentes maternos de ITU en la edad temprana, sobre todo esto se da en las mujeres, los dos factores, la obstrucción ya dijimos, la disfunción neurológica de la vejiga, el coito, que es fisiológico, la deficiencia de la inmunidad, un alto contenido de glucosa en la orina de los pacientes diabéticos, o la virulencia del germen, que es la más importante en las ITUs no complicadas. ¿Y cuáles son los elementos de la virulencia del germen? Las fimbres y las pilis, que permiten adherencia, esto se ve mucho en E. coli, que es quizás la bacteria más relacionada con las ITU. Antígenos capsulares que inhiben la fagocitosis, un sistema de aerobactina que le permite el crecimiento bacteriano. La colibactina en las infecciones urinarias en humanos, su genotoxicidad de las células de la vejiga, por ejemplo, que es algunos factores de virulencia de los gérmenes. Bueno, acá tienen los grupos de etarios y sexos. En los neonatos más frecuentes por las malformaciones, los varones. La edad preescolar y escolar en la mujercita, la edad sexualmente activa en la mujer, casualmente por el coito. En la senectud, la enfermedad prostática en el varón y en la mujer, la incontinencia por el prolapso genital, y en ambos por la vejiga neurogénica. La vía de ingreso de las infecciones urinarias generalmente es ascendente, ¿sí? Pero también puede ser hematógena en el caso de diseminaciones, por ejemplo, por una endocarditis, un catéter. La vía linfática se habla, pero no es lo más frecuente. Los microorganismos causantes más frecuentes, ya hemos dicho, E. coli y un grupo de enterobacterias como Proteus, Klebsiella, ¿no? Pero también algunos cocos gram positivos como enterococo, el estafilococo coagulasa negativo, y otras gérmenes menos frecuentes como Pseudomonas o Candida albicans que se van más en pacientes multitratados. Las manifestaciones clínicas, acá sí vamos a los síndromes, lo que yo siempre les insisto. El síndrome miccional es la manifestación más importante para una infección urinaria. Esto quiere decir que si no está, no tiene infección urinaria, no. A veces sucede que no es evidente el síndrome miccional. A veces sucede que el paciente tiene una sonda puesta. Si tiene la sonda puesta, es muy difícil que sienta el síndrome miccional, que lo perciba, porque tiene ocupada la uretra. El síndrome miccional generalmente está constituido por disuria, polaquiuria. Disuria, ya tendrían que saber qué es disuria, deberían saber qué es polaquiuria. Urgencia miccional, tenesmo vesical, que es esa sensación de que querer orinar a cada ratito, una sensación de ocupación, molestia a veces o dolor en el hipogastrio. Estas son manifestaciones del síndrome miccional. Puede haber uno o dos de estos elementos que hablan de este síndrome miccional. ¿Qué es el síndrome miccional? Es la expresión de la inflamación de la vía urinaria. ¿Sí? Eso es el síndrome miccional. ¿Es exclusivo de las infecciones urinarias? No, pero generalmente está presente. Y si no está, tampoco es excluyente, pero si está, lo tenemos que aprovechar. Si el paciente tiene un síndrome miccional, ya nos guía directamente a buscar la orina. Es el síndrome el que nos va a hacer ir a buscar el material biológico con el cual vamos a estudiar el paciente. Hematuria, y se puede sumar, por ejemplo, dolor lumbar en las pielonefritis, fiebre, síndrome febril, sepsis en los pacientes con pielonefritis, o por ejemplo, ya dijimos, en las prostatitis agudas, en algunos ancianos puede producir en los diabéticos, y en los ancianos y en los niños muy pequeños pueden aparecer síntomas digestivos, ¿como qué? Como vómitos o diarrea.
Estos son síntomas que, si bien son digestivos, pueden ser manifestación de una infección urinaria en las edades extremas. ¿Está claro? Bien. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de infecciones urinarias? Bueno, la uretritis o la cervicitis, digamos, en una mujer, cervicitis vaginitis, pueden ser confundidas con una infección urinaria. Acordémonos que en estos casos la transmisión es por vía sexual y los gérmenes son distintos. La vía de transmisión es distinta y los gérmenes son distintos. Acá hay una transmisión directa de un contacto entre mucosa y mucosa. La EPI, que es la enfermedad inflamatoria pélvica, puede ser tanto por gérmenes comunes, los mismos que producen la infección urinaria, pero también por gérmenes transmitidos por vía sexual. El síndrome miccional con manifestaciones de enfermedad vaginal, hay que estar atento y acá es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando usted pide un estudio de orina al bioquímico, le mandan el pedido de sedimento urinario y urocultivo. Les cuento. ¿Sí? Ustedes le envían el problema al bioquímico que no conoce al paciente y le dicen, le ponen un papelito, urocultivo, sedimento urinario, ¿no? Recuento de colonias, tipificación. Y no le preguntaron a la paciente si tiene prurito genital, por ejemplo, si tiene flujo genital, si tiene dolor cuando tiene relaciones. Y eso es un punto clave, porque ustedes de esa forma podrían hacer la diferencia. Si por esa casualidad tiene flujo genital la mujer, esos piocitos van a pasar a la orina cuando junte la orina. ¿Y qué van a hacer? Confundir. ¿Y qué le va a informar el bioquímico? Lo que ve. El bioquímico no sabe qué es lo que siente la paciente. Ustedes son los responsables de eso. Entonces, usted tiene que hacer el diagnóstico diferencial y si la paciente tiene flujo genital, tienen que obligarla a ponerse un tampón antes de juntar la orina, porque si no, le va a contaminar la orina. Entonces, ojo con la confusión entre infección urinaria, uretritis o vaginitis cervicitis en la mujer. ¿Estamos? Le van a tener que preguntar, le van a tener que hacer esas preguntas y averiguar. Las prostatitis, si bien se las saca fuera de las infecciones urinarias, pueden estar producidas tanto por los gérmenes comunes que producen infección urinaria, como por los gérmenes que son transmitidos por relaciones sexuales. ¿Sí? Hay prostatitis agudas, hay prostatitis crónicas, hay prostatodinia, que se dice que son simplemente una manifestación inflamatoria de la próstata sin un germen aislado. Todas tienen conductas diagnósticas y terapéuticas distintas. ¿Sí? No nos vamos a meter en ese tema, pero tienen que saber que la prostatitis tiene que ser estudiada en algunos casos, sobre todo cuando hay dolor persistente en el periné, en los pacientes más añosos, ¿no? O en los pacientes con problemas, digamos, en cuanto a contactos sexuales, etc. Hay otras patologías que pueden ser diagnóstico diferencial, sí, la calculosis urinaria es una, que suele tener un síndrome miccional franco, ¿no? Otras más raras, ahí dijimos patología lumbar, dismenorrea, pero no son las más importantes. Entonces el diagnóstico, repetimos, ¿cuál es el diagnóstico de infección urinaria? Está basado primero en la inflamación. La inflamación que produce el síndrome miccional, pero ¿cómo la busco yo a esa inflamación? ¿Cómo la confirmo? En la búsqueda de la leucocituria, o sea, más de 10 células por milímetro cúbico en la orina, en el sedimento urinario. Se puede hacer por hemocitómetro, por un recuento de células en el sedimento urinario, o por la esterasa leucocitaria, que es una tira reactiva que se mete en la orina y que da positivo y que coincide, digamos, con los otros métodos. ¿Qué valor tiene buscar leucocitos en la orina? La ausencia de leucocitos en la orina, salvo que sea un neutropénico, o sea, un paciente que no tiene neutrófilo, tiene un alto valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Si no hay inflamación, es muy poco probable que el paciente tenga una infección urinaria. ¿Entendieron todos? ¿Saben lo que es un valor predictivo negativo? ¿Lo entienden a eso? ¿Hay alguien que no lo entienda? Es importante esto. Bien, o sea, lo entienden. Entonces, cuando está negativo, es muy poco probable que sea una infección urinaria, si está negativa la leucocituria. ¿Vamos? Al revés, si está presente, el valor
predictivo positivo es menor si hay una litiasis, o una sonda o un cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque todos estos pueden producir inflamación de la vía. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Lo entienden a eso o no? Chicos, me ayudan porque a lo mejor lo entienden y yo estoy preocupado por ustedes. ¿Lo entienden? No, tiene una cara como diciendo no sé de qué está hablando. ¿Lo entienden? Profe, ¿puede volver a explicarlo? Sí, sí, por supuesto, sí, para eso está. A ver, no sé cómo, a ver, sería un ejemplo. Si yo no tengo inflamación, si no tengo leucocitos presentes en la orina a un número suficiente, o sea, más de 10 células por milímetro cúbico, diría que no hay inflamación. Y si no hay inflamación, no hay batalla, no hay manifestación de esa batalla. ¿Qué es esa batalla? La lucha entre los gérmenes y el mecanismo defensivo básico de fagocitosis. ¿Qué son esos? Los leucocitos, los neutrófilos. Esos son la leucocituria que aparece. La inflamación de la vía urinaria en esa batalla. ¿Sí? Si no están presentes es porque no hay batalla, no hay muertos. ¿Sí? ¿Lo entienden o no? Bueno, entonces por eso tengo que buscar leucocitos. Bueno, ¿qué hacen ustedes cuando buscan una meningitis? Buscan un recuento de células en el líquido cefalorraquídeo. Acá buscan en orina. ¿Qué buscan? La batalla. Los muertos en batalla. ¿Sí? Los gérmenes no se los ve tan fácil, sí se ven mejor los neutrófilos, ¿sí? Cuando ustedes estudiaban uretritis la otra vez, ¿se acuerdan que yo les decía que sacamos la secreción uretral y le buscamos los neutrófilos? Bueno, es lo mismo esto. Yo busco inflamación, ¿sí? Entonces, cuando hay inflamación, ¿sí? Cuando hay inflamación, puede ser cualquier cosa, puede ser una uretritis, puede ser un cálculo que está metido ahí que produce inflamación, puede ser una sonda de derivación que produce inflamación. Ahora, cuando no está la inflamación, el valor predictivo negativo es alto. ¿Qué quiere decir? Si no está, es muy poco probable que tenga una infección urinaria. ¿Entendieron ahora o no? No los convenzo. Profe, yo tengo una duda cuando usted dijo de que para el urocultivo se hace un estudio cuantitativo. Sí. O sea, de esa muestra yo hago varios estudios o pido varias muestras. No. Cuantitativo quiere decir que usted va a medir una cantidad de colonias. ¿Sí? Por la muestra que se toma en orina, se mide después, no se busca estafilococo, sino cuántas colonias de estafilococo encuentra. Si fuera cualitativo, con un solo estafilococo que usted encuentre, dice que la infección urinaria es por estafilococo. Como podría ser, por ejemplo, un absceso cerrado en el tejido blando. Usted le abre a la persona, busca y en el cultivo da estafilococo. No hace falta que sea cuantitativo, es cualitativo. ¿Me entiende? Con ese estafilococo que encontré es suficiente. En cambio, yo acá exijo cierta cantidad de unidades formadoras de colonia. La mido a esa unidad formadora de colonia. Eso es lo que me define a mí qué tan probable es que la infección sea producida por ese germen. ¿Lo entienden o no? Sí. Y después tengo otra consulta con lo del síndrome miccional con manifestación de enfermedad vaginal. Sí. En caso de que cuando se le hace la anamnesis a la paciente y se le pregunta si tiene no sé, si tiene picazón y esas cosas, ¿se le podría agregar un estudio, un exudado? Por supuesto, porque cuando usted tiene duda, lo que tiene que hacer es pedirle el exudado para ver si está todo bien y pedirle el urocultivo, pero por dos vías distintas. Ya teniendo claro que la tiene que examinar un ginecólogo, o usted, si es generalista, y tomarle una muestra de cervix, ¿sí? O de vagina, o de ambas, ¿sí? Entonces, esa es la obligación del médico, no del bioquímico. El bioquímico le va a informar lo que usted le mande. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un buen médico y un mal médico, saber un síndrome. ¿Ya? Fíjese qué simple.
De eso se trata, sentarse frente al paciente y preguntarle lo que hay que preguntar. Bueno, entonces, pero esto del valor predictivo negativo y positivo, yo quisiera que lo entiendan, porque es importante. Después, si quieren, revisen el valor, lo que quiere decir un valor predictivo positivo y un valor predictivo negativo, ¿sí? Es muy importante. Bien. Bacteriuria significativa en el uro. Bueno, ya dijimos, hay inflamación, y después busco que haya una bacteriuria significativa en el urocultivo. O sea, yo ya sé, ¿no es cierto?, que tengo signos de batalla, hay batalla. Ahora, hay que ver quién es el que está en la batalla contra nosotros. Entonces, salgo a buscar el germen. ¿Cómo lo hago? Buscando una bacteriuria significativa, que era lo que decíamos recién, una cantidad suficiente de bacterias para explicar la infección urinaria. Acá ustedes tienen una lista, fíjense que no es tan simple definir cuál es el valor a partir de donde nosotros decimos que tiene una bacteriuria significativa, porque es variable de acuerdo a las circunstancias. Para ustedes va a ser todo el mismo valor, 10 a la 5 unidades formadores de colonia. Pero esto es relativo. ¿Por qué les puse esto? Para que ustedes entiendan que la medicina no es como el cuentito de decir 2 más 2 es 4. No es así. Porque resulta que el paciente sondado es una cosa, la mujer con cistitis es otra, la mujer con pielonefritis es otra, pero para ustedes va a ser un solo valor, un punto de referencia, ¿sí? ¿Está claro? 10 a la 5 unidades de formador de colonia, pero no es tan así, ¿sí? Y acuérdense que en la medida que ustedes exijan más cantidad de colonia, van a ser más específicos, pero menos sensibles. Van a exigir que sea Juancito, 3 veces lo encontraron, en las 3 filmaciones lo encontraron Juancito. Están siendo específicos. Yo para decir que Juancito es el ladrón, exijo por lo menos las 3 cámaras. Hay otro que puede ser menos específico, más sensible. Con 2 cámaras es suficiente, entonces lo meten en cana aquí en a Pedrito, que estuvo en 2 cámaras, ¿sí? A lo mejor los dos eran ladrones, ¿sí? Si ustedes lo dejan, si ponen como criterio 3 cámaras, a Pedrito lo sueltan. Y a lo mejor también es ladrón, ¿sí? En la medida que ustedes sean más específicos, van a ser menos sensibles. Y hay que buscar un punto intermedio lo suficientemente específico y sensible para que les reditúen. Son todas probabilidades, ¿sí? Nada es perfecto en este caso, ¿sí? ¿Entendieron? Para ustedes, para redondear, 10 a la 5 unidades de forma de colonia es el punto de corte para una bacteriuria significativa. ¿Está claro? ¿Cuándo le indico yo un urocultivo a un paciente? Casi siempre, excepto que sea una infección urinaria baja con una cistitis, una mujer adulta sexualmente activa, el primer episodio. Después, si se repite, uno generalmente le pide urocultivos. Ni que hablar si es recurrente la infección, si es una pielonefritis, si es un paciente inmunodeprimido, si ya ha recibido tratamientos previos y no ha mejorado. Todos estos factores uno hace que el paciente sea conveniente hacerle el urocultivo para saber quién es el enemigo, ¿no? ¿Cómo solicito un urocultivo? Esto es muy importante. En la boleta tengo que colocar la fecha y la hora de recolección, si es ambulatorio o si está internado el paciente, los días de internación que tiene en caso de que esté internado, otros diagnósticos, si está con sonda urinaria o no, los antibióticos previos que le voy a poner. Esto no se tienen que olvidar, porque usted le manda en el urocultivo al bioquímico, y si el bioquímico no sabe qué antibiótico le ponen empíricamente ustedes, él no va a testear el antibiótico que justo le pusieron ustedes. Ustedes toman la muestra, se la mandan a analizar y después la hagan con un antibiótico. ¿Qué hay? Si ustedes no le ponen en la boleta, coloco como tratamiento ciprofloxacina. Él no se va a enterar, por ahí no les prueba la ciprofloxacina y ustedes no saben si es sensible o no el germen. ¿Entendieron? Es distinto. ¿Por qué ponen si estuvo internado o no? Porque tiene que testear para gérmenes multiresistentes, ¿sí? Es muy importante, estos datos son importantes. Bien. La técnica de toma de material es muy importante. No es lo mismo la toma por chorro medio que por punción, ya vamos a ver. ¿Qué le pido en el urocultivo? Urocultivo, recuento de colonias, tipificación y antibiograma. Aparte, generalmente uno le pide un sedimento urinario para ver si hay piuria o no, si hay leucocituria o no.
¿Cómo se recolecta la orina? Las técnicas pueden ser chorro medio, por punción suprapúbica o por sonda vesical. Ya vamos a ver cómo es lo de la sonda vesical. Para hacer el urocultivo, primero tengo que conseguir el material de recolección. Si es un chorro medio, simplemente el envase estéril que se compra en la farmacia. Si se corta, nos volvemos a conectar, chicos, ¿sabes? En la mujer con flujo o que estuvo menstruando o está por menstruar, es conveniente poner un tampón. Acuérdense que durante la menstruación hay eliminación de material que puede confundir un sedimento urinario. La higiene genital se tiene que hacer previa a la toma de muestra. Es el chorro medio, el primer chorro se tira, el segundo se junta. Generalmente la muestra se lleva inmediatamente al laboratorio para procesar. En el caso de que no suceda eso, se la guarda en una heladera, puede estar hasta 24 horas, no más. Si la toma de muestra se hace en una persona con incontinencia, se pone una sonda. No queda otra, porque si no nunca lo van a poder recolectar. Jamás se pone la orina en un envase como una chata y después se lo pasa al frasco, porque tiene que ser totalmente, dentro de todo, estéril, dentro de lo que se puede. En caso de incontinencia, también, en caso de obstrucción, también se pone la sonda, y si está la sonda colocada, como en este caso, generalmente se reemplaza la sonda vieja y se coloca una nueva. Y en el momento de colocarla, antes de ponerle toda esta estructura cerrada, antes de ponerle el recolector, se junta la orina con la sonda nueva, ¿sí? Si no se puede cambiar la sonda por alguna razón, se puede hacer las 3P. Se pinza, se pinta acá con un antiséptico y se pincha la sonda. Es una alternativa, pero lo ideal es cambiar la sonda. Nunca un paciente que ya tiene puesta la sonda con el sistema recolector de orina se desenchufa de acá para hacer un urocultivo. Y mucho menos recolectarlo desde acá de la bolsa de orina, porque seguro que esto tiene una gran cantidad de bacterias. ¿Por qué ponemos la orina en la heladera si no la procesamos ya? Porque casualmente queremos evitar que se multipliquen las bacterias dentro de la orina. Porque queremos ver la realidad de la bacteria apenas sacamos la orina. La ponemos en la heladera para que se mantenga la misma cantidad de bacterias. Si quisiéramos que se multipliquen, pondríamos un frasco de hemocultivo a temperatura más alta, como hacemos con la sangre. Son dos cosas distintas. ¿Sí? ¿Entendieron o no eso? Bueno, es raro que hagamos punciones suprapúbicas. Se hace sobre todo cuando uno no tiene la alternativa de entrar por abajo, por alguna razón, estreche uretral, una vía anómala, bueno, y tiene una colección de orina arriba en la vejiga y la está palpando y sabe que está con una ecografía, uno lo puede punzar y sacar una muestra, que en este caso es distinta, fíjense ustedes, a las muestras que se toman por vía baja, porque ustedes al tomar una muestra por punción, hagan de cuenta que están punzando un absceso. Y ahí yo diría que puede llegar a tener valor una muestra cualitativa. Cambia la historia, ¿no? Aún así, si estuvo con sonda y todo eso, a veces las muestras son polimicrobianas. Las técnicas por imágenes son útiles para las infecciones urinarias. Radiografía directa de abdomen prácticamente no se usa, es más que todo para ver si hay un cálculo radiopaco. Pielografía hoy día tampoco se usa, es muy engorrosa, con muchos rayos, demasiados. La ultrasonografía es práctica, barata, disponible casi siempre en buenas manos, puede ser
Bueno, decíamos que las técnicas por imágenes, la ecografía era quizá la más práctica, la más barata, la más disponible generalmente. La tomografía es más sensible, más específica, pero no siempre se dispone de un tomógrafo. Tiene, a diferencia de la ecografía, que se puede ver mejor el aire intestinal. La uroresonancia es una técnica ya más de avanzada de nuestros tiempos, que es bastante útil. Bueno, los estudios urodinámicos que se pueden hacer hoy en día con uroresonancia también. El diagnóstico, entonces, volvemos a insistir, está basado en la clínica del síndrome miccional, el dolor lumbar, el síndrome febril, la sepsis. La leucocituria, que habla de inflamación, y el urocultivo, que habla de una bacteriuria significativa que explica como agente causal el problema. Ahora, ¿a quién se trata? Se trata al paciente sintomático, y en este es el concepto que yo quería llegar. Generalmente tratamos al paciente que tiene las tres cosas, o por lo menos dos, pero siempre incluido el síntoma, ¿no? Generalmente, a veces, usted me van a decir, bueno, pero doctor, hay muchos ancianos que están demenciados y no tienen el síntoma. Bueno, puede ser. En esos pacientes tenemos que buscar una alternativa para reemplazar el síndrome miccional, o la fiebre, que a veces no la hacen los ancianos. Entonces hay que buscar por ahí una pérdida del apetito, una depresión del sensorio, una sepsis, una elevación de glóbulos blancos en sangre, por ejemplo, que está hablando de que algo está pasando con una repercusión sistémica en el paciente. Pero generalmente estamos buscando algo que haya una manifestación, que la infección urinaria esté causando problemas al paciente, por esa inflamación. Si hay piuria y urocultivo positivo, no hay discusión, ¿cierto? Ahora, no se tratan las piurias ni las bacteriurias asintomáticas, ¿sí? Excepto en el caso de embarazo, que eso se está revisando, previo a resección transuretral de próstata o cualquier intervención de la vía urinaria. Acá, si yo voy a invadir la vía urinaria, es conveniente tratarlo al paciente, ¿sí? Previo a una cirugía vascular o colocación de prótesis, hoy en día esto está discutido y hoy en día se lo está descartando como indicación de tratamiento de la infección urinaria, perdón, de la bacteriuria asintomática. En el control positivo, 48 horas después del retiro de sonda uretral, eso se hablaba antes, si yo sacaba la sonda y lo controlaba a las 48 horas y el urocultivo era positivo, había que tratarlo. Esto hoy en día también se lo descarta, no se lo considera. ¿Qué es lo que se está viendo? Se sugiere hoy en día que en el momento del retiro de la sonda sería conveniente hacer una dosis de antibiótico, en el momento del retiro de la sonda, porque se ve que eso puede tener una repercusión después con una infección urinaria sintomática. Bueno, en los trasplantados renales, a menos de un mes de cirugía, con bacteriuria asintomática también podría ser una indicación terapéutica. El tratamiento puede ser ambulatorio o internado. ¿Cuándo interna un paciente para una infección urinaria? Cuando tiene intolerancia digestiva, o sea, vomita, por ejemplo, y no tolera. Cuando está en sepsis, por supuesto, o cuando lo interno para solucionarle la causa de la complicación, por ejemplo, la obstrucción, ¿sí? El tratamiento consiste en el tratamiento antibiótico por vía oral. En caso de cistitis, las drogas que se usan, no vamos a pedir dosis: cotrimoxazol, nitrofurantoína, amoxicilina clavulánica o norfloxacina, se prefieren para la cistitis, ¿no? Por vía oral. Fíjense que hay algunas que se pueden hacer tratamientos cortos de 3 días, como en el caso del cotrimoxazol, que es el Bactrim, o el tratamiento con una quinolona como la norfloxacina. Se puede llegar a hacer 3 días. En la pielonefritis, los tratamientos generalmente son de 2 semanas, a menos que se use una quinolona que se puede llegar a hacer por 1 semana. Se usan quinolonas como la ciprofloxacina o la amoxicilina clavulánico por vía oral. El tratamiento empírico en internado, hidratación, analgesia y antipiréticos y antibióticos, ¿sí? Antibióticos como la ciprofloxacina endovenosa. Todo esto, por supuesto, antes sacando el urocultivo, chicos. Estos son tratamientos empíricos, pero ustedes antes tienen que sacar el urocultivo. Y tienen, acuérdense de anotar en la boleta del urocultivo todos los datos que pedimos, incluido el antibiótico que ustedes le van a poner. Ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas, sobre todo lo preferido para las embarazadas internadas.
La amicacina, 1 gramo endovenoso para los pacientes que han tenido infecciones urinarias reiteradas, que puede ser un germen resistente. Y anteriormente se utilizaba una combinación, por ejemplo, gentamicina más ampicilina, que hoy en día esta combinación está en desuso. O en los pacientes que pueden tener un germen intrahospitalario se puede usar empíricamente hasta que llegue el urocultivo piperacilina tazobactam. Después se debe actualizar de acuerdo al urocultivo. ¿Cuáles son las complicaciones de una infección urinaria? Que a veces exigen una solución quirúrgica o intervencionista. Un absceso renal, un absceso perirrenal, una pilonefritis enfisematosa, ¿se acuerdan que era aire en la vía urinaria? O una uronefrosis, que es una obstrucción de la vía urinaria. Acá 2 conceptos, lo que es recurrencia, sabemos que son infecciones urinarias que se repiten, puede ser recidiva, cuando es el mismo germen, un caballo de Troya, tenemos el bicho adentro de la vía urinaria, pegadito a una piedra, o sea, un cálculo o una sonda, y como no lo podemos eliminar porque no sacamos la litiasis, sigue produciendo infecciones en el tiempo el mismo germen. ¿Sí? Perdón, la recidiva, ¿sí? Menos de un mes el mismo germen. En cambio, la reinfección es como si hubiéramos puesto, por ejemplo, una vía que ha alterado todo lo que sea el mecanismo defensivo de la vía urinaria. Hemos sacado la reja y cada tanto se mete el ladrón y nos roba algo, ¿no? Cada tanto aparece un germen, se mete porque hay una obstrucción o porque hay incontinencia urinaria. Hemos sacado la reja y cada tanto se mete un germen. Eso se llama reinfección, ¿sí? Y es por germen distinto. Una diferencia entre recidiva y reinfección. ¿Entendieron eso o no? ¿Lo entendieron? Bien. En las embarazadas dijimos que se hacen urocultivos durante el embarazo, se pueden hacer trimestrales. Se puede tratar la bacteriuria significativa con o sin síntomas, ya hemos dicho que tendría una indicación por lo menos por ahora. Se recomienda siempre mejor cefalosporina para las embarazadas, que se ha visto que son drogas inofensivas, pero también se pueden usar las penicilinas. El tratamiento como mínimo es de 7 días, pero algunos hablan de 4 a 7 días. En los pacientes febriles, en las mujeres embarazadas febriles con infección urinaria, se prefiere internarla durante 48 horas para iniciar el tratamiento en internadas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, aumenta las probabilidades, ¿no es cierto? Cuando no hay litiasis. Por eso uno las busca. Ve que no haya un catéter, no haya litiasis, ¿sí? Pero en realidad, por ejemplo, y si uno ha hecho mal el diagnóstico y es una vaginitis, por ejemplo, va a haber leucocituria, ¿me entienden? Entonces, todas esas razones hay que tratarlas de sacar afuera. Al revés, si usted no tiene la leucocituria, es muy poco probable que sea una infección urinaria. No hay batalla, no hay guerra, no hay muertos. ¿Sí? ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta de infección urinaria? Bueno. A ver, quiero ver si acá tenemos algún otro. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido sobre abdomen agudo y fiebre. Esta es una clase que les debía y bueno, vamos a ir adelantándola, así ya no les debo tanto, quedaría una sola clase como deuda. Nos quedan 2 semanas, ¿no? ¿Todavía? ¿La semana que viene y la otra? ¿Puede ser?
Sí, profe, el 6 creo que aparece el examen. Bien. Bueno, yo les podría hablar de peritonitis y podríamos hablar de colecititis, pero siempre yo a ustedes les insisto que ustedes no se dirijan al diagnóstico de entrada, que se manejen con síndromes. ¿Por qué es importante esto? Porque, vuelvo a insistir, los síndromes dejan abiertas las posibilidades diagnósticas, no las cierran. Si ustedes dicen de entrada que es una gastroenteritis, se pueden comer una apendicitis y el paciente puede entrar en sepsis. Ustedes siempre usen el síndrome como protección, porque el síndrome les permite hacer todas las medidas que corresponden antes de llegar al diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico, cuando sea preciso, tiene que ser bien preciso, lo más preciso posible, ¿sí? A veces no se puede, pero lo más preciso posible, porque si no, ustedes se están jugando por algo que a lo mejor no es eso. Entonces, al abrir el paraguas y dejar abiertas todas estas posibilidades, ustedes están jugando con cierta incertidumbre, pero a sabiendas, no se están aferrando a un diagnóstico que puede ser erróneo. ¿Está claro? Es mejor tener dudas sobre algo que tener falsas certezas, que son peores. Las falsas certezas son lo peor que hay. ¿Sí? Bueno, entonces, abdomen agudo y fiebre. ¿Ustedes saben lo que significa abdomen agudo? ¿Ustedes saben qué quiere decir abdomen agudo? ¿Cuándo usamos la palabra abdomen agudo? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué quiere decir abdomen agudo? ¿A qué me El dolor refiero? abdominal de más de 8 horas de evolución. Ajá. ¿Qué más? A ver, estoy de acuerdo. Un dolor abdominal que generalmente es intenso, que no mejora con las medidas básicas, algún analgésico, y que exige, fíjese acá, es un punto clave, exige medidas diagnósticas y terapéuticas urgentes. ¿Ah? No es la molestia esa que tiene el paciente cada tanto porque tiene, qué sé yo, cólico, porque tiene un colon irritable. Este es un dolor abdominal persistente, llamativo, que el paciente va y lo llama a uno y lo molesta y no calma con lo que normalmente le calma. Hay algo que está pasando. Eso es un abdomen agudo. Y hay que poner en marcha una serie de medidas diagnósticas y terapéuticas. Y bueno, y la fiebre, que no, si está presente, no siempre habla de que sea una infección, pero si es una infección, generalmente está presente la fiebre. Entonces, tenemos que buscarla al abdomen agudo y la fiebre, ¿sí? Abdomen agudo está clásicamente dividido entre quirúrgico y médico. Ya vamos a ver después que el que nos interesa hoy en día es el inflamatorio, ya vamos a ver cuáles son los elementos de ese síndrome de abdomen agudo inflamatorio. Pero acordarnos que hay que hacer diferencia del abdomen agudo obstructivo, el hemorrágico, el isquémico. A veces el isquémico es medio confuso con el inflamatorio. Pero acá quiero resaltar que el abdomen agudo médico se refiere a una serie de patologías, y por eso yo digo que tenemos que considerar todas estas opciones, como la patología torácica. Por ejemplo, ustedes saben que un abdomen agudo a veces se confunde con un infarto de cara diafragmática del corazón, por ejemplo. Pero también con algunos procesos infecciosos que van con fiebre, por ejemplo, una neumonía de la base pulmonar. ¿Sí? Una neumonía de la base puede simular un abdomen agudo, por irritación pleural, por ejemplo. La patología abdominal, que no es quirúrgica, como por ejemplo una gastroenteritis, una infección urinaria, la patología ginecológica en la mujer, como puede ser, qué sé yo, quiste anexial, como puede ser una EPI. Son patologías que a veces no son quirúrgicas y que son diagnóstico diferencial. La patología endocrina es más rara, la cetoacidosis diabética puede simular un cuadro de abdomen agudo. La patología tóxica, acá se habla, por ejemplo, de la intoxicación con plomo, que nosotros no hemos visto, es muy rara, pero sí hemos visto las intoxicaciones por la araña viuda negra, que generalmente cuando pica, donde muerde, digamos, en realidad muerde, e intoxica, no se ve la puerta de entrada. Y el paciente suele estar muy sudoroso, con dolores en todo el cuerpo, con contractura del abdomen, y parece un abdomen agudo. Ojo con eso, porque ese paciente que usted lo ven excitado, sudoroso, con dolores musculares, con contractura del abdomen, puede ser una intoxicación por araña viuda negra.
¿Está claro? El lactodectus, ¿sí? Ese es un diagnóstico diferencial. Y después está la patología dérmica, a veces comienza con dolor abdominal y parece que es un abdomen agudo y es un herpes zóster, por ejemplo. Yo he visto pacientes operados que después le aparecen las vesículas, ¿no? Estos son los cuadrantes que generalmente nos hacen representar los órganos donde están y donde nosotros podemos pensar a qué corresponde, ¿no? Ahora, estas cuadrículas no siempre son perfectas, ¿no? Si bien la mayoría de las veces coincide, ustedes saben que puede empezar una apendicitis puede empezar con dolor en el epigastrio, o que una colecititis puede doler en hemicinturón, en la espalda o en el hombro derecho. Entonces, acordarnos que puede comenzar un lugar y después referirse a otro, ¿sí? La forma de presentación pueden ser infecciones localizadas, como apendicitis, diverticulitis, peritonitis de formas difusas, como la peritonitis difusa, abscesos intraperitoneales, interáceas o de órganos macizos como el vaso o el hígado, infecciones de la vía biliar y las infecciones ginecobstétricas, ¿sí? Cuando usted ingresa a un paciente con abdomen agudo y fiebre, hay que caracterizar al paciente. El tipo de huésped, como hacemos siempre, si es niño, grande, inmunodeprimido, inmunocompetente, con el foco infeccioso sospechoso o no, el ámbito de adquisición, si fue dentro o fuera del hospital, y la severidad del cuadro. Definir los estudios que tengo que hacer, esto todo sobre un abdomen agudo, ¿no? Siempre pensando en todas las opciones. Solicitar estudios según disponibilidad de los medios y definir conductas, por ejemplo, procesos invasivos, cirugía o no, el momento y el tratamiento médico que quieren poner. Por supuesto que hay que definir el lugar a donde lo vamos a asistir, ¿no? Si es en la casa, en el hospital, en la terapia intensiva. La apendicitis es quizás la forma más frecuente de abdomen agudo y fiebre, dolor en fosa ilíaca derecha que puede empezar en epigastrio, con defensa a la compresión y descompresión brusca y dolor, fiebre, vómitos. Los diagnósticos diferenciales son gastroenteritis, patología ovárica, linfadenitis mesentérica, un cuadro de los jóvenes y niños, que es una inflamación de los ganglios del mesenterio. Las complicaciones pueden ser peritonitis, pileflebitis, que es una tromboflebitis de la vena porta, un cuadro grave, que puede aparecer en cualquier proceso séptico intraabdominal y que puede llevar a diseminaciones sistémicas, entre ellas hacia el hígado. Las colecciones intraabdominales, la sepsis. La apendicitis, ¿qué hay que hacer? Hay que internarlo al paciente, hay que hacer los estudios generales, un método por imagen, la ecografía sirve en los más jóvenes o en los más flaquitos, el ataque es más sensible, puede ser útil para ver agrandamiento del órgano, alguna rotura, plastrones, por ejemplo, donde se ve la inflamación a la vuelta. La antibiótico terapia en la apendicitis inflamatoria nada más es simplemente profilaxis antes de la cirugía, y cuando uno lo opera y saca el apéndice y no está perforado ni gangrenoso, se puede hacer simplemente la primera dosis y nada más. Pero si hay perforación o gangrena, hay que hacer tratamiento durante varios días. La cirugía es la terapéutica sugerida para las apendicitis. La colecititis es la otra patología más frecuente, que no siempre es un proceso infeccioso, a veces es inflamatorio simplemente. En la mitad de los casos hay infección concomitante. En la otra mitad hay simplemente isquemia e inflamación. Inclusive hay una colecititis alitiásica donde no hay cálculos, que es el mecanismo generalmente de obstrucción del conducto cístico, con lo cual aumenta la presión y se produce inflamación de la vesícula. ¿Cuál es la historia clásica? Generalmente el paciente tiene antecedentes cólicos previos, que generalmente calman con analgésicos. En algún momento el paciente no se calma con los analgésicos, generalmente después de alguna comida pesada con mucha grasa, y ya no calma y le duele, y le duele, y le duele. Cuando lo revisan, tiene dolor generalmente en el epigastrio y en el hipocondrio derecho, puede haber vómitos, fiebre, defensa, ¿no es cierto?, con dolor, y ocasionalmente ictericia, pero cuando hay obstrucción de la vía biliar común, ¿no?, el colédoco. Generalmente se puede limitar el proceso con antiinflamatorios, pero hoy en día se prefiere la cirugía en forma inmediata. Las complicaciones pueden ser empiema, o sea, colección de pus dentro de la vejiga, gangrena, las formas enfisematosas que vimos en los diabéticos, con luz, con aire en la pared de la
vesícula, perforación con peritonitis, colangitis y absceso hepático por contigüidad. O sea, está la vesícula pegada al hígado, puede producir un absceso hepático. El diagnóstico está basado en la clínica, en la ecografía, que se puede ver engrosamiento de las paredes o distensión del órgano. La TAC y la resonancia son más sensibles, sobre todo para ver toda la vía biliar, ¿no? El tratamiento está basado en la cirugía, a veces se difiere, dijimos, hoy en día se prefiere la operación. En el paciente complicado se debe hacer tratamiento, o sea, complicado, ¿qué quiere decir? Igual que en la apendicitis, o si la vesícula está perforada o gangrenosa, hay que hacer tratamiento. Si no, se puede dejar la dosis que se hizo de profilaxis antes de la cirugía. La diverticulitis se dice que es la apendicitis del otro lado, que se da en los pacientes adultos y ancianos. Dolor en el fosa ilíaca izquierda, con vómito, fiebre, en un grado variable. ¿En qué consiste una diverticulitis? Es la inflamación de un divertículo perforado. Es un paciente que tiene una diverticulosis previa, pero se perfora y se forma una inflamación a la vuelta de ese divertículo. De acuerdo a que haya colección o no, y al tamaño de la colección, va a necesitar cirugía o no. Los diagnósticos diferenciales son todos los procesos intraabdominales que producen abdomen agudo y también los que producen fístulas, como la enfermedad de Crohn o el cáncer de colon. Eso hay que hacer diagnóstico diferencial. Las complicaciones, también peritonitis, pileflebitis, ya dijimos que es pileflebitis, colecciones intraabdominales y fístulas. Se hace un laboratorio, un prequirúrgico, y si hay que drenar, generalmente se va a cirugía. Y si no, se puede inclusive tratar solo con antibióticos si no hay una colección significativa o no está séptico. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bien. Vamos a hablar de peritonitis. Peritonitis es la inflamación del peritoneo. Hay peritonitis primaria o espontánea, ya vamos a ver cuál es. Peritonitis secundaria, vamos a ver a las dos. La peritonitis terciaria es la peritonitis en el paciente que tiene múltiples cirugías, con múltiples tratamientos antibióticos y que no mejora. ¿Qué valor tiene este concepto? El valor es que generalmente hay gérmenes adquiridos dentro del hospital y que hay que hacer coberturas antibióticas de amplio espectro, ¿sí? Después están las peritonitis asociadas a otras situaciones, como por ejemplo las peritonitis asociadas a diálisis peritoneal o las peritonitis asociadas a shunt de derivación ventrículo-peritoneal en los pacientes con hidrocefalia. Se pone un shunt que drena el líquido cefalorraquídeo desde el ventrículo, allá arriba, hasta el peritoneo, donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Eso se puede infectar y producir una peritonitis. La peritonitis primaria o espontánea, acá no hay ruptura, no hay una discontinuidad de la vía digestiva, y el germen alcanza el espacio peritoneal por traslocación. ¿Qué quiere decir? Pasa a través de la pared sin una ruptura. Puede ser también a través de una bacteriemia, y algunos hablan de la vía linfática, que siempre se habla, pero es más difícil confirmarla. La mayoría de los pacientes que tienen una peritonitis primaria tienen ascitis, salvo excepciones en los jóvenes y en algunos pacientes con alguna enfermedad reumatológica como LES. Pero la mayoría de las veces hay ascitis previa. ¿A dónde? Pacientes cirróticos ya conocidos son el ejemplo más clásico, ¿no es cierto? Entonces la peritonitis primaria, que tiene una predisposición, que es la ascitis, la mayoría de las veces, es monobacteriana. O sea, pasa la bacteria a través de la pared de la vía digestiva sin rotura. Puede ser E. coli, Klebsiella, pero también cocos gram positivos como estreptococo, neumococo, por esto de la teoría de la bacteriemia, ¿no es cierto? El enterococo también. La peritonitis primaria es la menos relacionada con un abdomen agudo. O sea, el paciente puede tener solo fiebre, puede tener alguna molestia abdominal, o puede descompensarse su cirrosis sin tener evidencia de un abdomen agudo. Por ejemplo, puede tener alteraciones del sensorio, puede tener alteraciones del parámetro del laboratorio, y eso habla de un proceso de descompensación que puede ser una peritonitis primaria. Entonces puede ser asintomática, de evolución aguda o subaguda, o puede ser con otras manifestaciones atípicas. Esto hay que tenerlo en consideración porque no es clásicamente un abdomen agudo, la peritonitis primaria. ¿Cómo hago el diagnóstico? Está basado de nuevo en la búsqueda de la inflamación. Siempre buscamos la inflamación
un recuento de células, de más de 250 células de polimorfonucleares que predominan, polimorfonucleares, un 85%. También se puede medir el pH o el lactato, pero nosotros usamos la técnica de recuento de células. Entonces busco inflamación en el líquido ascítico, pulso y tomo el material. El examen microbiológico, generalmente el rendimiento es bajo, aumenta el rendimiento cuando meto el líquido ascítico en un frasco de hemocultivo. Con eso aumento el rédito del cultivo de líquido ascítico. Fíjense, aumenta la sensibilidad. Y también si tomo hemocultivo, aparte de cultivar el líquido ascítico en un frasco de hemocultivo, tomo también hemocultivo, o sea, tomo muestras de sangre y lo mando al frasco de hemocultivo y de esa forma tengo también un rendimiento mayor en las peritonitis primarias. El diagnóstico entonces de peritonitis primaria puedo encontrar la inflamación con un aumento de la célula, con el germen, entonces ya tengo todo el circuito completo, es una peritonitis bacteriana, no hay duda. Ahora, ¿qué pasa si yo encuentro células aumentadas pero no encuentro el germen? Lo considero también una peritonitis primaria y lo trato al paciente. Ahora, al revés, si encuentro las bacterias y no encuentro la inflamación, se habla de bacterioasitis no neutroascíticas, monomicrobianas. Acuérdense que la peritonitis primaria es monomicrobiana. En este caso, si el paciente tiene síntomas, generalmente lo trato. Si el paciente no tiene síntomas, lo puedo esperar, puedo volver a hacer una punción después para controlar a ver si el paciente tiene inflamación o no, y ahí tratarlo. El tratamiento es antibiótico solo, acá no hay cirugía. En la peritonitis primaria lo que hago es tratamiento antibiótico solo. Debo cubrir los cocos gram positivos y los bacilos gram negativos fundamentalmente. No es tan importante acá los anaerobios, ¿sí? Se usa cefalosporina de tercera generación o una quinolona de tercera o cuarta generación, como la levofloxacina, por ejemplo, o la ciprofloxacina. El tratamiento se hace de 10 a 14 días y generalmente se deja una supresión con una droga porque se ha visto que los pacientes con síndrome ascítico edematoso generalmente reiteran su infección peritoneal primaria. La peritonitis secundaria es la verdadera peritonitis, el abdomen agudo franco en un paciente grave que puede complicarse. Generalmente hay una rotura, ya sea de la vía digestiva, de la vía urinaria o la ginecológica. En otras épocas, por ejemplo, los abortos criminales, donde se hacía en cualquier lugar, terminaban con la muerte de la mamá. Entonces, era una situación, por eso, la aparición de todos estos problemas, digamos, hasta la legalización del aborto. Las patologías relacionadas con la peritonitis primaria, apendicitis, diverticulitis son las más importantes, la colecistitis, el aborto séptico, la pancreatitis, la úlcera perforada, la rotura de sutura, la perforación traumática de algo, un tumor complicado. La fisiopatogenia dice que una vez que sale este material del peritoneo se produce una irritación del peritoneo y una vasodilatación de los vasos con una salida de neutrófilos, proteínas y fibrinógenos. Esto promueve el pegado del intestino, el peritoneo y el epiplón para bloquear todo el proceso, no se disemine. Hay hipomotilidad intestinal y hay acumulación de líquido en la luz del intestino. Esto es el hilio paralítico que tiene el paciente por irritación. Esto genera una serie de liberación. El paciente puede llegar a entrar en sepsis. Los gérmenes acá es distinto de la peritonitis primaria que suele ser
Ya terminando, las combinaciones de antibióticos que se pueden hacer, cefalosporinas, por ejemplo, cefalosporina de tercera generación más metronidazol, una quinolona de tercera o cuarta generación más metronidazol, pueden ser los esquemas de combinación. También se pueden hacer cefalosporina de primera o de segunda generación, pero generalmente se prefiere la de tercera generación. ¿Por alguna pregunta? Bueno, con esto estaríamos terminando. Se le debe una sola clase. El lunes volvemos a tener clase a la noche y el martes de nuevo, ¿sí? Ya para la semana que viene vamos a actualizar lo que se le está debiendo, que es una sola clase. Nos vemos entonces el lunes, chicos. Chao, profe.